Porque el mañana comienza ahora, presentamos a continuación Alerta Educativa. Un espacio de comunicación y encuentro para las luchas populares que se autoeducan en la transformación de su cotidianidad. Un programa libre realizado por un colectivo de compañeros y compañeras en conjunto con Centro Alerta y OPECH para las radios comunitarias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso depende de la estación radial que estén sintonizando en este momento y del lugar donde nos están escuchando, que puede ser también por internet o en las plataformas de las redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides al programa 274 de Alerta Educativa. Esta vez tenemos un programa internacional, ¿sí? Vamos a hablar de infancias y su cruce con la migración. Y digo internacional porque contamos con una invitada traída exclusivamente para nuestro programa desde España, Valencia, ¿no? Así que contamos con la presencia de Elizabeth Marco. Ella es investigadora del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia. Bienvenida, Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. Estoy aquí con mi primera experiencia radio y encantada. Ah, muy bien, bienvenida. Y bueno, alguien de la casa, conocido por todos ustedes, por lo menos en voz, un panelista estable de la Alerta Educativa, Rodrigo Sánchez. ¿Cómo está, Rodrigo? Sí, un saludo a todas las auditoras y auditores de nuestro programa. Una vez más, aquí compartiendo micrófonos. Muy bien, muy bien. Bueno, como les decía en la presentación, vamos a hacer el cruce entre la migración, que es un tema bastante y un fenómeno bastante problemático en el último tiempo, no solamente en estas latitudes, sino a nivel global. Y por eso la presencia de nuestra invitada. En el último tiempo se ha visibilizado a partir de la gestión y el control del desplazamiento de las personas nuevas relaciones de poder existentes principalmente entre diferentes zonas geográficas. Distintos grupos, distintos individuos que se desplazan, digamos, ponen de manifiesto nuevas formas de dominación en las configuraciones contemporáneas de los Estados-naciones, ¿no? En este sentido, las infancias, los niños, las niñas, padecen justamente la inclemencia del fenómeno migratorio, constituyendo un problema y un desafío al orden social, económico y político que no siempre es abordado pertinentemente y satisfactoriamente desde las acciones, desde las políticas, desde las legislaciones creadas para ello. Por lo tanto, este fenómeno plantea diversas discusiones, no solamente en nuestro país, como lo había mencionado anteriormente, sino también a nivel global y en otras latitudes, como lo podemos también evidenciar mediante las noticias, ¿no? Y agreguémosle a eso el auge de los nacionalismos, que no solamente existe en Latinoamérica, sino también en Europa, y también el fenómeno de la derechización de los gobiernos, que también es algo que trasciende nuestras latitudes y que van configurando un cuadro para hablar de este tema que evidentemente se transforma en algo que debemos abordar de algún modo. Entonces tenemos varias preguntas y por eso tenemos de invitada a Elizabeth Marco, ¿no? Ella ha estudiado el tema, tiene distintas publicaciones, ya nos hablará de eso y le pediremos que nos cuente, digamos, cómo es la experiencia de allá, un poco también haciendo el paralelo y el cruce de lo que sucede específicamente en Europa y en España, y nosotros aportar tal vez de la experiencia que sucede en nuestro país. Entonces, ¿qué tal si empezamos con algunas preguntitas, Rodrigo? Sí, comencemos justamente en empecemos por el fenómeno migratorio, digamos. Empecemos qué es, qué se puede definir o cómo se puede abordar conceptualmente el fenómeno migratorio, digamos, y qué características tiene finalmente el fenómeno de la migración y del desplazamiento de las poblaciones, ahora particularmente. Elizabeth. Vale, empiezo yo. Sí. Muy bien, pues para empezar por definir las migraciones como desplazamientos humanos en general, creo que lo mejor sería hablar de las migraciones como un elemento más de los que configuran el carácter global del tiempo que estamos viviendo ahora mismo, de nuestras experiencias y desde nuestros tipos de relaciones. Y, bueno, en relación al impacto que ha tenido la internacionalización del capital, ¿no? en
decididamente en estas distintas articulaciones de la movilidad de las personas en plano regional, nacional como internacional. Sí, ahora, claro, como lo estás planteando, pareciera ser que es un fenómeno nuevo, pero la migración es un fenómeno más viejo que el hilo negro, dijéramos acá, ¿no? Sí, las migraciones... ¿Qué tiene de nuevo entonces? Creo que de nuevo tiene, digamos, el impacto que está teniendo ahora y sobre todo los cambios que consisten también en cuáles son las poblaciones que se desplazan, cuáles son los polos desde donde se desplazan, ¿no? Cómo se ha generalizado a nivel global y cómo también han cambiado los distintos patrones migratorios, ¿no? en relación a otros tiempos. Pero obviamente, como dices, los movimientos poblacionales existen desde la prehistoria. Claro. Pero quizás hoy en día tienen un impacto que tiene mucho que ver también en la articulación de las fronteras y cómo eso está relacionado con todo lo que está ocurriendo con el tema incluso de llamar la crisis humanitaria, de la crisis de refugiados, por ejemplo, en el caso de Europa, ¿no? Es una manera de racionalizar estos movimientos que son movilizaciones forzadas por determinadas causas, ¿no? Y ahí como la configuración moderna del Estado-Nación va configurando también esta problemática, porque al parecer en la actualidad no hay problema con el flujo de capitales, digamos. Las transnacionales parece que no tienen problema y no respetan fronteras, digamos, ¿sí? Pero sin embargo con la población se da un fenómeno distinto. No sé cómo lo ves tú en ese sentido. Claro, lo que estás hablando actualmente da cuenta de justamente es un indicador de esas nuevas relaciones de dominación, ¿no? Y de poder entre norte y sur y entre diferentes poblaciones, grupos, individuos, ¿no? Efectivamente es un no sé cómo decirlo, como un indicador, que es lo que he dicho, ¿no? de las relaciones. Y además, por lo que estabas diciendo de los Estados-nación, fíjate que los cambios que ocurren a nivel legislativo en un Estado-nación tienen impacto directo sobre la construcción de los patrones migratorios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las infancias, el hecho de que aumente el número de niños moviéndose, niños y niñas, aunque más niños, moviéndose por las fronteras de Europa, tiene que ver con cambios legislativos en determinados estados, ¿no? Porque estamos hablando también de unos movimientos transnacionales y cómo afectan los patrones de un estado-nación a otro, mientras se intenta mantener esa sociedad como contenedor, ¿no? De estado-nación. Y en ese sentido, ¿cuáles serían las características de dónde vienen estas poblaciones, según lo que tú has podido mirar en Europa? Porque una relación... Voy a agregar un matiz más, digamos, porque, y de hecho Adela Cortina en su libro sobre la aporofobia lo evidencia, digamos. Parece que el desplazamiento con fines turísticos no constituye un problema, digamos. ¿Sí? No. Finalmente es el desplazamiento de gente tipificada o de personas tipificadas con ciertas características las que constituyen ese problema, digamos. Entonces, claro, eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué características van teniendo estas nuevas migraciones que hacen que este fenómeno sea algo en el cual uno empieza a mirarlo con ojos distintos, digamos? Claro. Sí, claro. El caso es, es verdad que tengo más experiencia en cuanto a la migración infantil, pero bueno, en los últimos años, desde el 2015, que estamos viviendo todo lo que es el tema de los refugiados en Europa, pues son poblaciones que vienen de territorios con mucha precariedad, mucho conflicto armado, persecuciones, víctimas de tráfico de personas, y son sociedades, digamos, que viven con mucha precariedad y que se dirigen hacia Europa, obviamente también movidos por todas esas lógicas empresariales y demás que, como tú decías, permiten el tránsito, mejor dicho, de mercancías, pero no de personas. Por lo tanto, eso tiene mucha relación. En el caso de los menores de edad, en el caso de España, que es la frontera sur, tenemos la llegada de muchos jóvenes marroquíes, pero también llegada de muchos jóvenes que son de otros países africanos que transitan a través del desierto, que llegan a Marruecos y que una vez en Marruecos llegan, como también pateras, mucha paterización. En el 2005 hubo un fenómeno de mucha paterización, de pateras que llegaban desde Senegal, Guinea, Ghana, que llegaban directamente a Islas Canarias o al archipiélago.
Y bueno, esa es un poco la realidad. Más lo que ha sido durante estos últimos años, pues todo el tema de los refugiados, de conflictos armados, que, bueno, ahora mismo, por ejemplo, se está criminalizando incluso la ayuda humanitaria en el mar, ¿no? No sé si conocéis el Open Arms, que es una organización que hace unos días ha estado 19 días para atracar en algún estado, ¿no? Ese es el conflicto que estamos teniendo centrado en el mar en relación a estas nuevas migraciones. ¿Y cómo ves tú la reacción no solamente de los gobiernos, que más o menos uno podría evidenciarla y uno la sabe mediante las noticias, ¿no? Sino de la población en general, digamos, de este tipo de personas que llegan, entre comillas, a su territorio, digamos, ¿sí? Y ahí empiezan esos discursos de me van a quitar el trabajo, va a subir la cesantía, vienen solo delincuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente la inmigración se ha convertido en una categoría social, ¿no? Una categoría social muy estigmatizada. Y como tú decías antes, el aumento de un discurso más ultraderechista y más xenófobo, junto con unas políticas muy hostiles, unas políticas migratorias muy hostiles, que algunos han tachado de xenofobia institucionalizada, obviamente eso impacta sobre la población. En el caso de España, por ejemplo, notamos un gran rechazo social, muy influenciado también por no solo la política en sí mismo, sino también los medios de comunicación y la imagen que se ha dado y que se da de alarma sobre la llegada por ejemplo, en el caso de los menores es drástico, ¿no? En el caso de cómo llegan, la alarma, incluso aumentar el número de menores que llegan, haciendo que la sociedad tenga una sensación de colapso de los recursos sociales, que obviamente impacta sobre el propio racismo, ¿no? Y el propio rechazo social, que también se instala diferente en función de la procedencia de algunas personas, ¿no? No todo el mundo recibe el mismo trato. Sí. Disculpa, Elisa, a partir de tus palabras uno va comenzando a entender el tema de la manera siguiente, porque a uno le cuesta imaginar que en los años 80 no haya habido migración del mundo europeo, incluso de africano hacia fundamentalmente España, Francia, ¿no? También había. Hoy lo que hay entonces es más xenofobia y hay mayor masividad en esa migración. Sí. ¿Qué es lo distinto? ¿Qué es lo que está siendo distinto de hace 20, 30, 40 años atrás? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, yo los voy a interrumpir. Voy a dejar la pregunta planteada para que además nuestros auditores tengan la oportunidad de darle una vuelta al asunto. Pero además, Elizabeth nos trae una canción que ella escogió, digamos, de Anita Tijoux, pero quiero que la presente ella misma y por qué esa canción, digamos. Vale, pues mira, por varias razones. Una, porque es una canción que escuchamos mucho en España, una canción que además habla justamente del sur y de los dominados y los oprimidos, y que además también está Shadia Mansour, y que es una británica palestina, y me ha parecido muy interesante como aportación dentro de un tema de migraciones, de relaciones norte y sur. Perfecto. Y por eso. Perfecto. Vamos con la canción entonces. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para desviar. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Todos los invisibles, todos
الوضع بده ردع لكل كتير بتحرر مستوطن بتلمد لكن يصافح بيد ألف كان ألف راق بالهدار اللي عنان سلاح مطيب كبركوم أما لما ألمي يدين برجع الواقع Todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, todos. Saqueo, pisoteo, colonización, Matías, Catrileo, Gualmapu. 1000 veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Cajito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, La vida es como un segundo de un gran acontecimiento. Muy bien, escuchamos la canción propuesta por nuestra invitada y entramos a este segundo bloque, hablando del fenómeno de la migración en general, y nos vamos a adentrar más al tema específico de nuestra invitada, que tiene que ver el cruce con la infancia. Sin embargo, nuestro panelista estrella, Rodrigo Sánchez, había dejado una pregunta planteada, así que Sí, por favor, si la puede retomar para seguir el diálogo. Vamos a retomarla simplemente, y quizás nos puede servir como para cerrar y entrar al tema de la infancia migrante, digamos. Pero era mirar determinadas particularidades que se dan en el mundo de hoy, en el mundo neoliberal, como nosotros decimos, en esta... Entonces era a partir de lo que nos decía justamente nuestra invitada, era que al parecer es más masiva la migración y hay un surgimiento de ideas xenófobas que está aparejado a estos flujos migratorios que se dan hoy en día, digamos. Entonces, en ese sentido queríamos precisar, ¿es eso lo que nos diferencia de los procesos migratorios de hace 30, 40, 50 años atrás, digamos? Quizás es eso. Mira, estaba pensando en esta pausa en el libro de Sami Nair sobre refugiados, y él hablaba él habla de cómo es la mal llamada crisis de refugiados, y entiende que esta crisis es más bien de los estados democráticos de derecho, ¿no? Y una fragmentación y vaciamiento de los derechos humanos. Y justo lo que plantea él es que estas migraciones poblacionales no van a parar. No van a parar porque estamos hablando no solo de personas víctimas de conflictos armados y demás, sino también zonas explotadas donde ya no hay recursos, incluso zonas que van a tener el impacto de todo el cambio climático y por lo tanto van a tener que trasladarse a otros lugares. Sí que es verdad, por lo que tú decías, que es verdad que hay una migración, que la migración está ahí y que es algo que hace unas décadas también existía. Quizás podemos hablar, obviamente, por estas dinámicas de la internalización, a raíz de la internalización y la globalización del mercado, que se ha aumentado el número, igual que ha aumentado los polos, expulsores, ¿no? Por decirlo así, en teorías migratorias, los polos de donde vienen las personas migradas, pero es verdad que actualmente también podemos leerlo desde esa propia restricción de las fronteras, ¿no? ¿Cómo podemos leer el número de personas que hay moviéndose cuando nos encontramos justamente con esos estrictos controles fronterizos, ¿no? Además, por ejemplo, en el caso de España ha habido, si hacemos una lectura de las diferentes modificaciones de la legislación de extranjería, vemos como la inmigración ha sido un tema completamente instrumental y que en algún momento ha sido más fácil la regularización, también obviamente articulado a través de cambios políticos y demás, porque hacían falta, ¿no?, estas personas para el mercado laboral, y que en un momento determinado, cuando eso ya no ha sido necesario, se ha cerrado la frontera y las líneas para poder devolver o deportar a las personas ¿no? Y cómo los procesos de regularización comienzan a ser mucho más complejos, aumentando así el número de sin papeles en el Estado y sin poder tener una posibilidad de regularizar su documentación.
Ujú. Bueno, y entrando ya al área chica, la temática a la cual tú te has dedicado como investigadora, ¿qué pasa con las infancias? ¿Qué pasa con la niñez frente a este tipo de fenómenos migratorios, digamos? ¿Cómo se ha visualizado y cómo se ve esta problemática en España, por ejemplo? Ujú. Mira, el fenómeno de la migración de menores de edad en España ya lleva varias décadas. No es un fenómeno nuevo, aunque algunos intenten convertirlo en un fenómeno nuevo. Pero es verdad que actualmente es un tema, digamos, de los más problematizados, ¿no? En relación también a los discursos mediáticos y políticos sobre la infancia. Digamos que esto vincula con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, en un momento en el que se restringe más el acceso al mundo adulto, ¿vale? En el momento en que ocurre eso y además hay una legislación, por ejemplo en España, de protección de la infancia, vinculada también a la vinculación de otros países con la Declaración de Derechos de la Infancia, nos encontramos que el cierre de las fronteras para las personas adultas tiene que ver, impacta sobre los cambios en los patrones migratorios. Entonces son los niños y las niñas los que con su condición de dependencia en el Estado español pueden acceder, pueden pasar las fronteras, transitar las fronteras y en el momento que son detectados en el territorio español tienen la capacidad de quedarse justamente por esa protección, ¿no? Por ese ser sujeto de dependencia o de protección. Pero ellos cruzan sin su padre, digamos. Exacto. Cuando hablamos Cruzan solos. cuando hablamos de menores migrantes, generalmente estamos hablando de menores extranjeros no acompañados, sería el término jurídico, que son menores de edad que se encuentran en el territorio español sin la compañía de un adulto, y un adulto que sea, obviamente, el de referencia en su país de origen, es decir, un familiar directo, no un adulto cualquiera. Ujú. Bueno, en ese sentido, Trump anunció la otra vez que iba a quitar el jus solis, o la posibilidad de adquirir la nacionalidad por el hecho de nacer, digamos, en el país, digamos. Claro, como política apuntada principalmente a los hijos de los migrantes. Ahora aquí se da el fenómeno, me llama la atención porque no sé si en Chile está visualizado o visibilizado el tema de los niños o las niñas que ingresan sin acompañamiento, ¿no? Claro, yo creo que eso es mucho más nuevo. Es ¿no? mucho más Como- nuevo, ¿no? como Por lo menos, fenómeno. por lo menos acá no, si existe, no está visibilizado No, aquí y en no se ha nuestro tratado el país, tema. Claro, Y creo que ahí hay una tarea pendiente al respecto. ¿Qué pasa ahí? claro. Ujú. En el caso de España, este fenómeno empieza a visibilizarse a finales de los 90. En el caso de Estados Unidos y el cruce de México es tremendamente mucho más dramático a nivel de números y de situaciones, ¿eh? Pero en el caso de España, que es, digamos, podemos llamarla la frontera sur de Europa, empieza a visibilizarse a finales de los 90 y fijaros que empieza a visibilizarse justamente por el acceso al sistema de protección de menores. Es decir, hay muchos más menores por ahí transitando entre las fronteras, pero se visibiliza justamente por el acceso al sistema de protección. Estamos hablando de qué edad. Estamos hablando mayoritariamente, si el perfil siempre ha sido a partir de los 16, que justamente es la edad activa laboralmente en España, pero en diferentes periodos hemos tenido el ingreso de jóvenes mucho más pequeños, ¿eh? Estamos de 12 a 14 años también. Por lo tanto, no llegan a adquirir protección del Estado, por ejemplo, por medio del sistema educativo, digamos. Ellos entran directamente al trabajo, al área laboral, digamos. Si llegan con más de 16 años, obviamente ya no entran en el sistema educativo porque es obligatorio hasta los 16. Y si llegan un poquito antes, sí, porque en teoría están obligados, como cualquier otro niño o niña a estudiar. ¿Y qué se ha podido estudiar de las trayectorias? ¿Son chicos huérfanos en el fondo? ¿O? Pues mira, fíjate que cuando empezó a visibilizarse el tema y empezó a hacerse, empezó a desarrollarse las primeras investigaciones, las primeras métodos de intervención con estos menores de edad y demás, bueno, pues como en todas las cosas, fruto del desconocimiento, se hablaba de estos niños como si fueran niños de la calle en Marruecos. Hablo sobre todo de Marruecos porque los marroquíes son el volumen más importante, más significativo, pero no son los únicos. Justamente estos menores no eran menores de la calle, muchos de ellos han constituido menores de la calle una vez en España, porque realmente muchos de estos niños venían obviamente de su núcleo familiar, en un contexto de precariedad y en un contexto de búsqueda de promoción y de búsqueda de oportunidades laborales, pero no venían de la calle. Algunos sí, por supuesto, pero muchos no.
Claro, las travesías que utilizan los niños para cruzar las fronteras son mucho más arriesgadas, algunas, que la de los adultos. También han venido muchos chicos con patera y, por ejemplo, en el caso de Marruecos es muy característico esconderse en los bajos de un camión para atravesar la frontera con los camiones de mercancías y los autobuses y demás. Esa es la manera con la cual la atraviesan hacia Sí. España, por Sí. o sea, camiones que van arriba de los barcos. Efectivamente, pero también en motos acuáticas, en pateras. ¿Las pateras son? Las pateras son pequeños barquitos Perfecto, sí. en los que llega mucha Balsas. gente. Sí. Claro, en situaciones muy precarias y además, obviamente, esto articulado con redes con mafias, ¿no? Que son las familias suelen Claro, pagar a estas claro. mafias para que crucen el estrecho. Claro, muchos chicos, pues incluso no se sabe el número de chicos que habrán perdido la vida bajo un camión o en el mar, pero efectivamente es una realidad constante de cruce de un montón de gente, pero en el caso de los menores de edad, pues esas son sus fórmulas, sus propias estrategias. Y tú en tus investigaciones has trabajado directamente con los discursos de estos actores, ¿no? Sí, ¿Qué has logrado levantar, digamos, desde esa información? sí. Porque generalmente uno conoce la voz oficial, la institución, cómo el Estado reacciona, pero la voz de los sin voz, por llamarlo de un modo, generalmente no aparece, Sí. digamos, no está en ninguna parte. Pues mira, yo realmente hice la tesis doctoral sobre este tema después de trabajar ya muchos años con centros de menores donde estaban estos chicos atendidos y después de conocer mucho la realidad, pero quería de alguna manera, el objetivo también era intentar comprender mejor el fenómeno escuchándolos a ellos y que ellos me explicaran realmente cuáles eran las realidades, ¿no? Y también pues un poco desde el enfoque que yo misma también desde la sociología de la infancia buscando que fueran ellos los... Entonces, una de las cosas más significativas para mí en cuanto a su migración fue cómo me relataron su autonomía, ¿no? Es decir, su decisión autónoma, independientemente de que estuviera vinculada a una decisión familiar, pero cómo ellos eran realmente sujetos autónomos de su decisión y cómo, independientemente de las múltiples trayectorias personales y múltiples realidades individuales, habían varios elementos que configuraban estas migraciones, ¿no? Por una parte era la precariedad de las instituciones, a nivel de familia, escuela, mucha tradicionalidad, una búsqueda también de libertad desde ese punto de vista, mucha precariedad en el mundo laboral, escasa promoción social para los jóvenes de allí y por otra parte también la parte en la que esta transnacionalidad de la que estamos hablando atraviesa sus subjetividades, ¿no? Las subjetividades de los más pequeños, que veían como la migración a Europa como una referencia dentro de ella, de su propio proyecto vital. ¿Y cómo es el proceso de inserción de los niños y las niñas en la sociedad española o en la sociedad determinada de un lugar de España, en este caso? Pues realmente ahora mismo es bastante complejo, Ya. porque la legislación de extranjería limita mucho las posibilidades, independientemente de que los acojan mientras son menores de edad. Son chicos que a los 18 años se ven obligados a salir de las instituciones de protección. Y además la legislación de extranjería ha aumentado, ha restringido muchísimo las posibilidades de regularización documental. Es más, ahora mismo, desde siempre ha habido una legislación que hablaba de que los chicos deberían estar 9 meses dentro del sistema de protección, es decir, 9 meses tutelados por las administraciones públicas, porque en ese tiempo según la legislación, el Estado tiene un tiempo para encontrar a la familia y repatriar a estos menores. La legislación en realidad lo que pone es que, como mucho a los 9 meses, si no han encontrado a esos familiares, deberían optar al permiso de residencia. ¿Qué han hecho las administraciones? Lo que han hecho es ajustarse a 9 meses. Entonces esperan 9 meses para solicitar el permiso de residencia. Eso supone que muchos chicos que llegan a los 17 años y medio no van a estar 9 meses en el centro de protección. Claro. Por lo tanto, muchos, incluso estando dentro del sistema de protección, salen a los 18 años sin permiso de residencia. Y eso ha sido una práctica habitual en todo este tiempo y que se sigue manteniendo, incluso ahora mismo se está endureciendo por parte de las administraciones. ¿Has encontrado algún tipo de asociatividad entre estos muchachos? ¿Se ven entre ellos? ¿Se conocen? ¿Sí?
Dale. Sí. Justamente en Cataluña ha surgido una asociación que se llama Exmenas, porque menor extranjero no acompañado se llama Menas, y ha nacido una asociación de jóvenes que está teniendo su influencia y están ofreciendo su propio discurso que se llama Exmenas, que son extutelados, ¿no?, por la administración. Y es la primera asociación que ha nacido así a nivel de comunidad, y es bastante interesante lo que proponen. Muy bien, concluimos acá esta parte, pero vamos a seguir hablando, evidentemente. Y Elizabeth nos trae otra canción. Se llama Canción Catalana, o es una canción catalana, perdón. No se llama así, pero ella nos va a presentar la canción y también el motivo por el cual la propone. Vale, pues mira, he traído una canción que se llama Perquè vull, que significa porque quiero, de Ovidi Montllor. Ovidi es un representante valenciano de la Nova Cançó, la nueva canción, que es un movimiento que trataba de impulsar la canción en catalán durante el franquismo. Es una canción protesta, de lucha y de raíces. Ovidi era de Alcoi, que es una ciudad industrial de allí de la Comunidad Valenciana, y él musicó muchos poemas valencianos y escribió canciones que condensan emociones de rabia, deseo, amor, canciones que canalizaban la lucha social y política contra el franquismo y la voluntad de libertad y de justicia. Y me ha parecido interesante, dado que he encontrado aquí en Santiago de Chile también mucha memoria histórica y la realidad también de la dictadura, y me he sentido un poco en esa línea como sensible, ¿no? Una identidad compartida y situaciones compartidas. Perfecto, vamos con el tema entonces. Aquell dia perquè vull, perquè tinc ganes que plogues, sortir allà de casa perquè vull, perquè tinc ganes que sortis, tenia jo un paraigües perquè vull, perquè tinc ganes de tenir, vaig dir-li de tapar-la perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar, va dir-me encantada perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar, va rapar-se a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar, vam viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure, després farem parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar, vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou perquè vull, perquè no m'agrada aquest. Millor perquè vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo perquè
perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics. Tot era de tothom, perquè vull, perquè tot és de tots. I acaba la cançó, perquè vull, tot comença en un mateix. Precioso tema el que nos trae Elizabeth. Da para reflexionar también bastante sobre el tema. Estamos en la alerta educativa hablando de migraciones y el cruce con las infancias. Así que antes, eso sí, que no se nos olvide, de hecho ya mi contertulio me lo recordaba, vamos a saludar a las radios que transmiten nuestra alerta educativa, ¿sí? Vamos a partir por la voz de Paine, que nos transmite principalmente el martes como a las 18 horas. Si usted tomando cita puede escuchar alerta educativa. La Radio Conciencia en Rosario, en la sexta región. La Radio Placeres en Valparaíso, donde Elizabeth va a ir este fin de semana, por si se la encuentra por allá para que la salude. La Radio Vía Olímpica, aquí al lado, en la comuna de Ñuñoa. La Radio Nehuen. La agencia de noticias Medio a Medio. La radio Juan Gómez Millas online, donde estamos grabando en este momento el programa y que siempre nos acoge muy afectuosamente. La radio comunitaria Extremo en el 96.1 FM para Reñaca Alto y Viña del Mar. Además, la radio libre y comunitaria en el 105.7 en La Pintana, región metropolitana. La radio Tamara, frecuencia liberada. Radio Manque y en Argentina, que nos escuchan principalmente en Buenos Aires, capital federal, gracias al esfuerzo colectivo de la radio La Caterva. Un saludo para todos los auditores y auditoras de esas radios comunitarias que nos retransmiten semana a semana. Bien, estábamos entonces con Elizabeth Marco, invitada de Valencia, digamos, España, y ella ha sido invitada para hablar, para discutir, para dialogar, para reflexionar, para cuestionarse sobre una temática que efectivamente en nuestro país quizás está siendo invisibilizada, que es la migración de las infancias en estos contextos, difíciles por cierto. Y en el segundo bloque con Elizabeth habíamos comenzado a preguntarle qué es lo que ella había investigado, cuáles eran los discursos que estaban presentes, cuáles eran las organizaciones que estaban presentes, y queríamos aún seguir profundizando, digamos, sobre lo que ella ha investigado. En ese sentido queríamos seguir preguntándote cuáles son los elementos, cuáles son las narrativas que tú dirías que son las que en estos momentos nos están diciendo más cosas. Para mí una cosa de las más importantes es cómo las narrativas y las trayectorias que describen estos menores de edad nos hablan de modelos de resistencia, ¿no? No se trata solo de una adaptación al mundo, sino son también nuevas formas de vivir la infancia, la adolescencia y la juventud, ¿no? En este campo, como os decía, transnacional. También una de las cosas más importantes es cómo esta frontera geográfica entre los dos estados, entre los dos mundos, del país de procedencia y el país de recepción, porque de acogida sería equivocarnos, claro, sí. Deviene también simbólicamente la frontera entre ambas edades, ¿no? Es decir, y esto es muy importante a la hora de la intervención. Para estos chicos, mayoritariamente el cruce de la frontera ha significado dejar atrás la infancia. Ellos ya están ahí con todas las expectativas, muchas veces expectativas, como os decía, arregladas a un proyecto familiar, ¿no? de ayudar a sus familias, de promoción social, pero también promoción familiar. Y por tanto, ellos vienen con toda esa carga de responsabilidad y vienen en busca de un trabajo, ¿no? Cuando realmente en nuestro territorio, un joven de 16 años, un joven de 15 o de 16 años, es un menor, ¿no? Un menor de edad, un niño. Y por lo tanto, es importante tener en cuenta que
esa construcción social determinada en determinado contexto que hace que no podamos hablar de un único modelo de ser niño o de ser niña, ¿no? Y eso es importante porque a la hora de intervenir con estos chicos, y cuando me refiero a intervenir, me refiero de aplicar una acción social y educativa que tenga que ver con su proyecto migratorio, que tenga que ver con su inserción social y laboral, hay que verlo desde este punto, porque no son niños ya. Vienen con toda esa carga, ¿no? de responsabilidad que en nuestro territorio se asocia a la adultez, ¿no? ¿Y cómo ellos ven este tránsito? ¿Cómo de su propia voz, cómo piensas tú que ellos, desde su subjetividad, digamos, construido en otro universo cultural además, porque el choque no es solamente respecto a un cambio de latitud, digamos. Claro. O sea, es un universo cultural absolutamente distinta, con pasado, con tradición, con historia, y eso en algún momento supongo que tiene una carga también importante al momento de insertarse o constituirse como sujeto en otro lugar, digamos. No sé cómo lo ves tú. Sí, pues por una parte, cada chico, como os decía, pues vive este proyecto migratorio de una manera. Muchos proyectos migratorios además se difuminan en el tiempo que han utilizado para cruzar. Pensar que hay jóvenes que pueden cruzar la frontera de una manera inmediata, por decirlo así, y hay otros jóvenes que esperan su oportunidad en ciudades de fronteras, ciudades de tránsito, muchos sobreviviendo en la calle hasta que pueden alcanzar el medio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de meterse bajo los bajos de un camión, a lo mejor están meses en la ciudad de Tánger hasta que encuentran la posibilidad y sin ser detectados por la policía marroquí y demás, ¿no? Por lo tanto, muchos llegan habiendo vivido una trayectoria muy diferente. Y en estos casos a veces pues portan elementos muy complejos que requieren de una atención emocional y demás. Pero encima además se encuentran justamente con un sistema hostil. Con un sistema hostil porque justamente en el caso de España los dispositivos generados para la atención de estos menores de edad se ha basado en un circuito segregado del resto de menores atendidos en el sistema. Y luego encuentran además todas estas dificultades de las que os hablaba antes en materia de regularización documental, que requiere además unos tiempos muy largos, requiere de mucha espera y muchas veces cosas que no pueden entender porque son además un lenguaje legislativo y técnico que muchas veces tampoco se facilita que puedan entender, y entonces es un momento complejo, la verdad es que es muy complejo para ellos. ¿El aprendizaje del idioma cómo se realiza en el fondo? Pues es verdad que los centros, el proyecto está muy basado en que aprendan el castellano, pero nos encontramos con que estos jóvenes, estos menores de edad, tienen bastante facilidad para aprender el idioma. En el caso de los marroquíes, por alguna razón que hoy por hoy desconozco, es tremendamente fácil porque comparado con otros chicos de otros orígenes, es verdad que ellos aprenden muy fácil. También es verdad que Marruecos está muy conectado con España, turismo, cercanía, historia propia, pero para ellos es bastante más fácil de lo que parece. También es verdad que hablamos de facilidad para poderse comunicar limitadamente. Claro, ¿qué pasa? Que cuando hay detrás historias que requieren una atención emocional, una expresión mucho más compleja, ahí sí que se convierte en una barrera que incluso impacta sobre su propio bienestar, porque obviamente muchas les cuesta mucho expresarse a nivel de lo que realmente necesitarían. Se utiliza mucho la figura del mediador, la figura de personas profesionales que pueden entender el árabe, en este caso, para intentar paliar esos elementos, porque además en el momento que los chicos llegan a España, a un centro de menores, para intentar regularizar su situación, primero se tiene que hacer el pasaporte. Estos chicos llegan sin documentación. Por lo tanto, para realizar el pasaporte en el consulado marroquí, necesitan que lleguen desde Marruecos las partidas de nacimiento y determinados papeles, ¿no? Documentos que acreditan que ese chico es marroquí y que el consulado les puede hacer el pasaporte. Por lo tanto, eso requiere muchas veces tener que hablar con las familias. Por tanto, cuando alguna vez los chicos no pueden entender, son estos mediadores los que hacen esa gestión. Disculpe, eso es interesante. ¿Y quién pone esos mediadores? Eso iba a preguntar yo. ¿Esto es todo un sistema del Estado o hay otro tipo de organizaciones, ONG, o no sé, que también ayudan en este proceso? Vale, o la sociedad civil.
Actualmente el sistema de protección de menores, cuando estos chicos entran, estamos hablando de un sistema público, pero que la gran mayoría de centros, de residencias, lo que aquí se llaman Sename, son de gestión privada. La gestión, independientemente de que sean plazas residenciales de la administración, en este caso competencia autonómica, porque cada autonomía tiene sus centros, las plazas son públicas, pero la gestión de la mayoría de los centros, no de todos, son privadas. Por lo tanto, digamos que las figuras profesionales vienen marcadas por la licitación, el pliego de condiciones de cada centro, ¿no? O de cada recurso. Luego también es verdad que hay asociaciones, como tú decías, de la sociedad civil, que tratan de ayudar a las personas inmigrantes y con este tema de documentación y demás. Pero cuando son menores, son profesionales de los centros. Y, por ejemplo, en algunos de los centros que ahora mismo se están llamando en la Comunidad Valenciana centros de proyecto migratorio, que es una cosa nueva, está contemplada en la licitación las figuras de la mediación. Hay mediadores. Luego hay proyectos independientes que tienen a lo mejor 2 o 3 personas o incluso profesionales contratados que manejan el idioma porque son de origen árabe o... Perfecto. Vamos a hacer otra pausa musical y vamos a seguir hablando. La última. Uy, se nos pasa rápido esto. Esta vez recurrimos a nuestros hermanos y compañeros mexicanos infiltrados por un gringo, Molotov, con el tema Hit Me. Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros, pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendremos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. El siguiente en la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Ve una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos.
mensaje de un pueblo libre y soberano. Igual que tu Molotov también es mexicano. So you think you're gonna hit me? La van a pagar. But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? La van a pagar. But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? La van a pagar. But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? La van a pagar. Hit me. Nos quiere pegar, 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 pegar. Y nos la van a pagar, van a pagar. Nos quiere pegar, 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 pegar. Y nos la van a pagar, van a pagar. Nos quiere pegar, pegar. So you think you're gonna hit me? La van a pagar. But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? La van a pagar. Hit me. Yo canto a la chillaneja si tengo que decir algo. Muy bien, muy bien. Volvemos entonces al último bloque de esta alerta educativa. Se nos ha pasado volando esta horita. Como ya habíamos mencionado anteriormente, estamos con Elizabeth Marco. Ella es investigadora del fenómeno migratorio, sobre todo en infancias allá en España. Y contamos con el privilegio de tenerla en este programa, ¿no? Que ya nos hemos internacionalizado. Absolutamente. Absolutamente. En la producción también Mario Sobarzo no lo vamos a dejar fuera. ¿Ah? No lo vamos a excluir. No, para nada. A pesar que tiene... Usted no se lo imagina, pero él tiene pinta de migrante. Claro. De latitudes nórdicas. Bien, volvemos a la temática. Durante el transcurso de la conversación nos hemos dado cuenta que hay varias similitudes entre el fenómeno que ocurre allá y lo que ocurre en nuestro país, digamos. Entonces, aquí te vamos a pedir opinar respecto a este fenómeno, que tú no lo conoces, pero vamos a tirar algunas cosas como para provocar la conversación y solo referirme a esto de considerar o no considerar el derecho, o sea, la migración como un derecho, digamos, sobre todo a propósito de una adhesión, no recuerdo el Tratado de las Naciones Unidas al respecto, pero que el presidente Piñera se negó a firmarlo y a adherir, utilizando argumentos justamente que el Estado-Nación tiene el derecho de recibir o no recibir a quien quiera, digamos, bajo la legalidad que se autodefine. Y en ese sentido hay un abogado cubano, curiosamente, que es asesor del Ministerio del Interior en políticas públicas para la migración en Chile, que llegó hace aproximadamente 19, 20 años, y él tuvo una frase bastante polémica al respecto, que es justamente decir la migración no es un derecho. ¿Qué piensas tú al respecto, digamos, en ese sentido? Bueno, yo creo que Europa está demostrando eso, ¿no? Con su política migratoria, que efectivamente que la migración ya no es un derecho. Y justamente me voy a remitir otra vez a Sami Nair y a Javier de Lucas, que hablan sobre todo esto del fenómeno de los refugiados y de las migraciones, y justamente porque ellos hacen relación a esta fragmentación, ¿no? y vaciamiento de los derechos humanos que se está viendo realmente con la criminalización de la movilidad humana, ¿no? que al final se está criminalizando, y cómo esto también responde a las lógicas de expulsión del sistema capitalista de las que habla Sassen. Por tanto, creo que en realidad es un poco lo que están demostrando también, ¿no? Cómo están institucionalizando la migración desde ahí, desde esa política de cierre y de hostilidad. ¿Y cómo se ve este fenómeno de la derechización de los gobiernos, no solo en América Latina, sino en Europa también? El emblemático gobierno de Italia, por ejemplo, como a Merkel en algún momento al solicitar, digamos, su apertura a la recepción de sujetos venidos de otras latitudes, tuvo un costo político importante, sobre todo en la popularidad y en las encuestas, digamos. Entonces, ¿cómo ves tú ese fenómeno del nacionalismo, los nuevos nacionalismos, la derechización, etcétera? Es un fenómeno que se está generalizando y, de hecho, en España este año hemos vivido, recientemente además, hace unos meses hemos vivido elecciones electorales y justamente ha pasado esto, ¿no? Es decir, el aumento del voto a la ultraderecha ha sido muy significativo en España, y eso conlleva también el aumento del discurso xenófobo, de misoginia popular, etcétera, etcétera, como en el resto, ¿no? Y efectivamente vemos que es un fenómeno que está llegando a todos los países. Es verdad que en España actualmente aún no están
tan al poder como en otros estados de Europa, pero ya nos encontramos como ese discurso ya ha entrado, ¿no?, en la agenda política, y por tanto se vuelven a poner sobre la mesa temas que estaban ya como obsoletos y que ahora de nuevo empezamos a hablar. Y también se está viendo el rechazo en fórmulas muy violentas en el Estado. Por ejemplo, con el caso de los menores extranjeros no acompañados, hay varios ataques a chicos que están en los centros, y cómo los mismos municipios intentan evitar el hecho de que se ponga un centro de menores extranjeros no acompañados, porque están completamente estigmatizados como un colectivo criminalizado, un colectivo problemático, y por tanto es fórmulas que tienen que ver con este aumento, ¿no?, del racismo y del discurso racista en general, y también institucional, obviamente. Bueno, de fondo estamos escuchando la característica de una sección que nosotros tenemos en este programa, que se llama Para la Palabra. El Para la Palabra consiste principalmente, que le pedimos a nuestra invitada en este caso, que nos sugiera algún texto, algún video, alguna película, alguna canción, cualquier material que pueda ser descargable en forma gratuita, digámoslo, por nuestros auditores o nuestras auditoras, para querer profundizar en el tema o para también ir autoformándose en las temáticas si les interesa. Por lo tanto, Elizabeth, ¿qué nos puedes recomendar para esta sección? Para la palabra. Vale, pues en relación al tema que estamos viendo, creo no equivocarme de que está en la red el libro de Sami Nair sobre los refugiados frente a la catástrofe humanitaria. También para la gente, posibles estudiantes y estudiantas que quieran entrar en el tema de migraciones y demás, y con la infancia, sería muy interesante un trabajo de Mercedes Jiménez, Intrusos en la frontera, que obviamente ese sí que es facilísimo encontrar en PDF. Y también les recomendaría un corto de animación que se llama El sueño de Said, que, bueno, habla un poquito de este proceso de los menores migrantes, especialmente de Marruecos es bastante didáctico, sí, y bastante interesante. Y bueno, podría continuar en artículos, pero estaría bien así. Perfecto, muchas gracias por las recomendaciones. Nos queda poco tiempo, pero antes de ir concluyendo, hay una pregunta que me quedó dando vuelta, que es el tema de género. No sé cómo ves tú, digamos, se nos quedó afuera, digamos, cómo se nos queda afuera, qué barbaridad. Pero en estos pequeños, sucintamente, digamos, corto para ir a la despedida ya del programa. Vale, pues mira, en el caso de los menores extranjeros no acompañados, estamos hablando generalmente de varones, pero porque ellos son los más visibles. Es decir, no se trata de que las mujeres, las niñas, no migren, sino que justamente lo hacen por canales mucho más peligrosos, mucho más conflictivos. También tiene que ver con una construcción del género de quién es el candidato para migrar, ¿no?, y para responder al proyecto familiar en ciertos orígenes culturales. Pero es verdad que ellas están mucho más invisibilizadas, ¿no? Ellos son visibles en el espacio público, y ellas, como en muchas otras situaciones, son las que vienen por canales mucho más complejos. Se hablaba en Francia hace muchos años de las baby boom, que eran chicas migrantes marroquíes que llegaban a Francia con compatriotas, no familiares directos, pero sí con compatriotas, desde el servicio doméstico. Claro, eran situaciones mucho más vulnerables, porque no conseguían la documentación, la regularización documental y demás. Perfecto. Y luego también, obviamente, con el tema de trata, que están muy vinculados. Muy bien, vamos dando fin al programa de hoy. Se nos hizo bastante corto, nos quedaron varios temas y preguntas sobre la mesa, pero bueno, ahí vamos a tratar de ir dándole con otros programas también. Agradecemos la presencia de Elizabeth. Por favor, Elizabeth, muchas gracias por estar acá. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, de Rodrigo Sánchez también. No. Fue un placer este programa de discutir un tema más que interesante. Absolutamente. También saludar en los controles a Mario Sobarzo y vigilando todo atentamente. No sé por qué está ahí Jaime Retamal. Muy bien, nos vemos en otra edición de Alerta Educativa. Adiós, próxima semana. Orgulloso de estar
entre el proletariado. Finaliza este capítulo de Alerta Educativa, un programa realizado por un colectivo de compañeros y compañeras en conjunto con Centro Alerta Yopech. Un programa que dialoga sobre la actualidad de nuestras luchas, desde nuestras raíces y hacia el mundo por el que luchamos y con el que soñamos. Escucha nuevamente Alerta Educativa en tu radio favorita. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución